Konbanwa. Buenas noches. Ahora tenemos la partícula de tema o sujeto wa. Esta partícula nos va a decir que la palabra anterior es el sujeto de la oración. Las partículas siempre nos van a hacer preguntas. ¿Sí? Reconozcan que son marcadores, no tienen significado, solo son marcadores. Me marcan la función de la palabra anterior y nos van a preguntar cosas. En el caso de wa, me va a preguntar cuál es el tema o de qué estamos hablando, qué o quién está realizando la acción. Recuerda que el hiragana ja se pronuncia wa cuando está realizando la función de partícula de sujeto. Tenemos eso no es un perro. ¿Sí? Vamos a trabajar con esta oración que además está en negativo. Entonces, eso no es un perro. Aquí esta oración está en español. Vamos a identificar sus partes del español. Primero que nada, el sujeto. Quiero saber quién es el sujeto de la oración. Erróneamente hemos tenido durante muchas generaciones la idea de pensar que los nombres comunes o los nombres propios son los sujetos de la oración. Yo una vez hasta tuve una discusión muy acalorada con una alumna que era maestra de español y me decía, cuando le decía, por ejemplo, yo soy Laura, ¿quién es el sujeto? Y ella me decía que era Laura. Entonces yo le digo, no, ¿quién ejerce la acción de ser Laura? Y ella me decía, aquí en China Laura es el sujeto. Le digo, sí, Laura es un sujeto, pero no es el sujeto, ¿sí? En este caso, si dijera Laura es americana, ok, ¿quién ejerce la acción de ser americano? Entonces sí, sería Laura. Pero si Laura está en el predicado, ella no puede ser el sujeto de la oración. Entonces, el sujeto de la oración lo identificamos preguntándonos qué o quién ejerce la acción de la oración, ¿sí? O sea, ¿quién está realizando el verbo? Entonces, en esta pregunta, ¿eso no es un perro? La pregunta sería, ¿quién no es un perro? ¿Quién no está realizando la acción de ser un perro? Ah, pues eso. Quiere decir que eso será mi sujeto. Entonces, aquí sería, nada más hay que averiguar cómo se dice eso en japonés. Bueno, se dice sore, y aquí está sore. Ya tengo el sujeto, ¿qué hago, maestra? Ah, bueno, pues le ponemos la partícula de sujeto, que es wa. Ya tengo mi segunda parte de la oración. Y luego sigue el predicado, es decir, un perro. Inu es perro. Ahí no le vamos a poner el un, la, que son los artículos. Eso se sobreentiende. No existen los artículos en japonés. Y bueno, el verbo es el verbo no es. Es el negativo presente. En nuestra tablita de conjugaciones del verbo des, buscamos cuál es el negativo presente del verbo es o cuál es el verbo no es. Y vemos que es de warimasen. Entonces, se dice sore wa inu de warimasen. Ahí sí quedaría mi oración. Aquí nos recuerdan que el verbo de warimasen, la parte de wa, se va a escribir con la partícula wa, ¿sí? Es decir, de wa, porque de es el verbo des, pero lo voy a conjugar al negativo, con el verbo aru conjugado al masen, que significa no hay. Entonces no hay verbo des, por eso se escribe con partícula. Tenemos, eso era un gato. Aquí tenemos el verbo en pasado. Entonces, primero que nada, sujeto, eso, se dice sore. Partícula de sujeto, wa. Predicado, gato. En este caso es un gato. Bueno, neko, sin artículo. Era, tiempo pasado de des, deshita, puntito. Sore wa, neko deshita. Eso es probablemente agua, o bien eso será probablemente agua. Sujeto, ¿quién ejerce la acción de ser probablemente agua? Sore. Aquí está sore. Partícula de sujeto wa, predicado misu, que es agua, y desho, que es el verbo en futuro. Sore wa, misu desho. Y no olvidemos de pasar a kanji las palabras correspondientes. Esto es de español a japonés. Aquí vienen unos ejercicios que después ustedes resolverán. Y ahora queremos pasar o traducir de japonés a español. Bien importante respetar el orden de la estructura oracional del español, porque muchas personas en México tienen la costumbre de alterar el orden de la oración
porque al final se entiende. Si dices, pero ¿me entendiste, no? Pues sí, esa es una ventaja del español, pero es una desventaja para los demás idiomas, porque en los demás idiomas, si no se respeta el orden, sí cambia el sentido. Entonces, primero que nada el sujeto. Para encontrar el sujeto en japonés, recordemos que hay que buscar la partícula de sujeto. Busco mi partícula de sujeto, que aquí está, que es wa. Y wa me va a preguntar de qué estoy hablando y me señala la palabra anterior. ¿Quién ejerce la acción del verbo? Ahí y me señala la palabra anterior. ¿Cuál es el tema del que vamos a comenzar a hablar? Y me señala la palabra anterior. En otras palabras, con el dedito me está diciendo, esta es la respuesta. Y la respuesta es boku, que significa yo. Y aquí está. Ya tengo mi sujeto en español, que es yo. Luego el español me dice, ahora dame el verbo. Bueno, en japonés está hasta el final, que es deishita. Es el verbo des, ser o estar, pero en pasado. Es decir, era o estaba. Entonces, para saber si un era o un estaba, o un estuvo, tengo que ver de qué se trata el predicado. Si el predicado es un lugar, será yo estuve. Si es un ser, pues entonces yo era o yo fui. Bueno, el predicado es Roshajin. Roshajin, es decir, ruso o rusa. Por lo tanto, es un ser, ¿sí? Es un estado del ser. Por lo que mi oración sería sujeto, yo, verbo, era, predicado, ruso. Boku wa Roshajin deshita. ¿Vieron qué sencillo es traducir? Es muy entretenido esto. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, estas oraciones. Aquí tenemos Anata wa Shugokujin desu. No está en romaji. Van a decir, maestra, es que todavía no me aprendo el hiragana y katakana. Les recomiendo tener unas tablitas, como ya les había mencionado, córtense así unos cuadritos de cartulina, si quieren hasta las enmican, las hacen con colores muy bonitos. Y ahí hacen su hiragana y katakana. Y ténganlas a la mano para que busquen las letras. De esa manera se las van aprendiendo y no se crean la dependencia de estar siempre viendo el romaji. Entonces, ya vimos los pronombres personales. Que no me los he aprendido, maestra, y yo no sabía que eso era un pronombre personal, esos kanjis tan raros, ¿sí? No me acordaba de ellos. No importa, aquí está, te estoy poniendo el furigana. En los pronombres personales son obligatorios en kanji, hay que aprendérselos en kanji. Sin embargo, si no me lo sé todavía, les vamos a colocar los furiganas. Como los pronombres son obligatorios en kanji, no deben de llevar furigana, pero se los vamos a estar poniendo y hasta que llegue el momento que los podamos escribir sin el furigana, para que podamos identificar que estos kanjis son los pronombres personales. Entonces, yo busco anata, ¿sí? Que no me sé las letras, busco en mis tablitas porque esta no estoy seguro que es la A o es la O, ya se parecen mucho. Siempre hay que buscar la letra, aunque no tenga yo, que yo tenga una cierta certeza, que diga, creo que es O, y la voy a poner. No hagamos eso, porque si la escribo mal, se me va a volver vicio. Y después, aunque yo sepa que está mal, siempre se me va a estar yendo como, ¿sí? Siempre. O sea, yo veo muchos casos de alumnos que, sobre todo la letra me y la letra nu, siempre me la están poniendo como nu cuando se trata de la letra me. Toda la vida, y lo saben, pero se les va solito porque en un principio no corrigieron el error. Siempre se van con creo que es me, o creo que es nu. No. Cuando hay un poquito de duda hay que consultar. Aquí no hay de que no se vale copiar, no se vale ver los apuntes. No, sí se vale ver los apuntes, ténganlos a la mano. Y para que no nos equivoquemos. Entonces, tenemos anata, que es el pronombre usted. Entonces, busco wa, que es el sujeto. Siempre para encontrar el sujeto del español es busco wa. Aquí está wa. Que no tengo sujeto, maestra, ¿qué hacemos ahí? Pues quiere decir que la oración no tiene sujeto. Significa que entonces me voy a tener que ir con el predicado. Hoy si estoy de japonés a español, pues me voy primero con el verbo, ¿sí? No hay problema, no se me pongan temerosos. Entonces, sujeto, usted. Entonces, escribimos usted. Ahí tengo mi sujeto. Verbo, des. Ahí está. Vemos que es des, no es de esta ni de yo. Es des. Quiere decir que es ustedes o usted está. Vamos a ver si el predicado es un lugar o un ser. Shugokujin. El jin ya, si hasta ahorita ya se lo aprendieron, que ya saben que es el sufijo de nacionalidad, significa que estamos hablando de un país más el sufijo nacional, que es un ser. Por lo tanto, usted es.
Y bueno, nos falta investigar qué significa Shugokujin o Shugoku. Shugoku significa China. Le agrego el Jin y ya tengo chino. Entonces, ustedes, chino. Tengo en mi segunda oración, por ejemplo, Kimi wa Roshajin de warimasen deshita. Sujeto, wa, aquí está, me dice que mi sujeto es Kimi. Es decir, tú de confianza, tú. Verbo, de warimasen deshita. Es decir, es el verbo negativo pasado. Es el verbo no eres, no eras o no estabas. Por lo que Roshajin, pues ya vimos, nacionalidad, Russia, creo que se nota inmediatamente que estamos hablando de Rusia. Entonces sería ruso o rusa. Entonces tú no eras o tú no fuiste ruso. ¿Sí? Luego aquí tengo un ejemplo más que vamos a resolver. Sujeto. Busco wa. Wa me pregunta, ¿de qué estoy hablando? Hablo de boku. ¿Qué es boku? Ah, pues el pronombre yo para hombres. Entonces aquí estamos hablando forzosamente de un hombre. Yo. Verbo, de yo. Ah, pues puede ser yo soy o yo seré, y entre paréntesis, quizás. Y predicado, Mekishko Jin. Mekishko Jin. Es decir, Mekishko Jin, mexicano. Como estamos hablando de un hombre, mexicano. Aquí sí. En las otras pudo haber sido rusa, pudo haber sido china. No lo sabemos. Pero aquí, en el caso del boku, sí es un yo. Aquí tenemos, por ejemplo, un plural. Tenemos, un plural. Tenemos anatagata, ¿sí? Recordemos que anatagata significa ustedes. Entonces, mi sujeto es ustedes. Verbo, de warimasen de sho. ¿Sí? El verbo no se me va a volver plural, ni femenino, ni masculino. Se queda igual, tal consta. Otra ventaja muy bonita. Entonces, de warimasen de sho es el negativo futuro de des. Entonces, ustedes no serán o ustedes quizás no son, ustedes probablemente no serán, no son, vamos a poner presente, que recordemos que este verbo nos sirve para el presente y para el futuro probables. Ustedes no serán, ustedes probablemente no son Americajin, es decir, americanos. Y Americajin tampoco se nos volvió plural. En el caso de, en japonés vemos que no, la palabra es la misma, Americajin, el verbo es el mismo. ¿Qué lo hizo plural? El sujeto. El sujeto está en plural. Entonces se va a traducir el verbo y el predicado al plural, pero en japonés no. ¿Sí? En japonés no lo vamos a pluralizar. Basta con que sea el sujeto. Que no tengo sujeto, maestra. ¿Cómo le hago para...? Yo digo que son americanos, pero no tengo sujeto. Ah, bueno, usamos los sufijos de plural que tenemos para los pronombres personales, que son el tachi o el ra, y se los agregamos. Entonces, yo no tengo sujeto y quiero decir americanos. Al Americajin le agrego el tachi. ¿Sí? El tachi que le pusimos a los pronombres personales para poderlos hacer plural. Bueno, con esto terminamos de explicar la partícula wa. Aquí tenemos más ejercicios que esos ya los resolverán cuando tengan sus, ¿cómo se llama? Sus PDFs. Entonces, si yo además tengo la expresión neko wa, significa respecto al gato o hablando del gato. José san wa, respecto a José o hablando del señor José. También basta con que yo le coloque onamae wa, cuál es su nombre, onamae wa, ochigoto wa, en que trabaja, okuni wa, cuál es su país. Es otra manera también de utilizar wa. Sayonara.